Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El fundamento de la confianza. Marcus Weiss estaba de pie en su oficina con paneles de caoba en el piso 42, observando la ciudad extenderse bajo él como un tablero de ajedrez, esperando su próximo movimiento. A los 51 años, había construido un imperio de la nada, una firma de consultoría de seguridad privada que servía a compañías de Fortune 500 y agencias gubernamentales. Su reputación se basaba en dos pilares: lealtad absoluta a quienes se la ganaban y destrucción completa de quienes la traicionaban. La fotografía con marco de plata en su escritorio mostraba tres rostros: él mismo, su esposa Linda de 28 años, y su hija Heather, de 26, radiante con su toga de graduación. Linda Saunders tenía 22 años cuando se conocieron. Una chica de pueblo de Ohio con sueños más grandes de los que su ciudad natal podía contener. Marcus, entonces de 25 años y hambriento de éxito, había visto algo en sus ojos ambarinos que prometía compañerismo, lealtad y ambición compartida. «Vas a conquistar el mundo», le había susurrado Linda en su noche de bodas, en una modesta ceremonia para la que sus padres habían juntado el dinero con esfuerzo. «Y yo estaré a tu lado». Durante 26 años, lo había estado. A través de los difíciles primeros años cuando Marcus trabajaba 18 horas al día, sobreviviendo a base de café y determinación. A través del gran avance que llegó cuando descubrió una red de espionaje corporativo que había estado desangrando a una compañía tecnológica, un caso que lanzó su firma a la estratosfera. A través de la infancia de Heather, sus rebeldes años de adolescencia y su eventual graduación de Stanford con un título en negocios. Marcus les había dado todo: la extensa finca en Connecticut con sus 8 habitaciones y piscina olímpica, la casa de vacaciones en los Hamptons, escuelas privadas, autos de lujo y un estilo de vida que la mayoría de la gente solo podía soñar. Pero más que riqueza material, les había dado su inquebrantable dedicación. Cada decisión de negocios se tomaba pensando en su familia. Cada sacrificio era por su futuro. Linda había desempeñado su papel a la perfección. La hermosa esposa en eventos corporativos, la madre solidaria en funciones escolares, la compañera amorosa que le masajeaba los hombros después de días particularmente estresantes. Tenía estilo, gracia y una comprensión intuitiva de la dinámica de la alta sociedad que la había convertido en un activo invaluable para sus negocios. Heather había heredado la belleza de su madre y la mente aguda de su padre. Marcus había observado con orgullo cómo navegaba el competitivo ambiente de Stanford, sobresaliendo en sus estudios mientras construía el tipo de conexiones que le servirían bien en la vida. Se suponía que ella sería su legado, la que eventualmente tomaría las riendas del negocio familiar y llevaría adelante el nombre Weiss. Pero Marcus Weiss no había construido su imperio siendo ingenuo sobre la naturaleza humana. Su trabajo le había mostrado los lados más oscuros de las personas, como la codicia, la lujuria y la ambición podían transformar a individuos aparentemente leales en traidores calculadores. Siempre se había dicho a sí mismo que su familia era diferente. Eran su santuario, el único lugar donde la confianza era absoluta y el amor incondicional. El intercomunicador de su escritorio sonó. «Señor Weiss, su esposa está aquí para verlo», anunció su asistente. «Hazla pasar», respondió Marcus, enderezándose la corbata y preparándose para discutir sus planes para el próximo fin de semana. Linda entró con su habitual paso seguro. Pero algo era diferente. Su vestido de diseñador estaba perfectamente elegido, su maquillaje impecable, su sonrisa brillante, pero el ojo entrenado de Marcus captó la sutil tensión en sus hombros, la forma en que su mirada no se encontraba del todo con la de él. «Hola, cariño», dijo ella, acercándose para darle un beso en la mejilla. «Espero que no te moleste la interrupción, pero quería hablar de la fiesta de compromiso de Heather. El servicio de catering necesita saber el número final de invitados para el jueves». Hablaron durante 20 minutos sobre flores, arreglos de asientos y selecciones de vino, conversaciones domésticas normales que deberían haberse sentido cómodas y familiares. Pero Marcus se encontró estudiando el rostro de su esposa, notando las microexpresiones que sus años leyendo a la gente le habían enseñado a reconocer. La ligera tensión alrededor de sus ojos cuando mencionaba a ciertos invitados, la forma en que sus dedos tamborileaban contra su bolso al discutir el cronograma. Después de que Linda se fue, Marcus se sentó en su silla de cuero, mirando de nuevo la ciudad. Algo andaba mal. No podía señalar exactamente qué, pero 30 años investigando el engaño humano habían afilado sus instintos hasta el punto de una navaja. La mujer que acababa de salir de su oficina no era exactamente la misma que le había dado un beso de despedida esa mañana. Esa noche, Marcus decidió confiar en sus instintos.
Fue una decisión que lo cambiaría todo. Capítulo 2. El regalo de bodas. 6 meses después, Marcus estaba en el ornamentado salón de baile del Riverside Country Club, viendo a su hija Heather bailar con su nuevo esposo, Christian Robertson. La boda había sido todo lo que Linda había soñado. 500 invitados, un pastel de 7 pisos y flores que habían costado más que el salario anual de la mayoría de la gente. Marcus había firmado el cheque de $80,000 sin dudar, viendo la alegría en los ojos de su hija mientras planeaba su día perfecto. Sobre el papel, Christian era todo lo que un padre podría desear para su hija. 31 años, un MBA de Harvard, una estrella en ascenso en la firma de inversiones de su padre. Alto, guapo, con el tipo de encanto fácil que hacía que la gente se sintiera cómoda al instante. Le había propuesto matrimonio a Heather con un anillo de diamantes de 4 quilates y la promesa de amarla para siempre. Pero Marcus había notado cosas sobre Christian durante el compromiso. La forma en que su sonrisa nunca llegaba del todo a sus ojos cuando hablaba del futuro. Como siempre parecía estar calculando algo detrás de su pulcra fachada. Lo más preocupante eran las pequeñas mentiras. Afirmar estar en el trabajo cuando estaba en otro lugar. Historias que no cuadraban del todo cuando Marcus aplicaba sus habilidades de investigación. «Se ve hermosa», dijo Linda, apareciendo al lado de Marcus con una copa de champán. Llevaba un impresionante vestido azul que complementaba su figura, aún llamativa. A los 48, seguía siendo el tipo de mujer que hacía girar cabezas cuando entraba en una habitación. «Sí, lo está», asintió Marcus, pero su atención estaba dividida. Estaba observando a la familia de Christian, notando la ropa y las joyas caras que no coincidían del todo con lo que sabía sobre su supuesta situación financiera. Estaba catalogando la lista de invitados, reconociendo rostros que había investigado en casos anteriores, personas con prácticas comerciales cuestionables y moral flexible. El primer baile terminó y Heather se les acercó, radiante con su vestido diseñado a medida. «Papá, muchas gracias por todo esto. Es perfecto». Marcus abrazó a su hija, inhalando el aroma de su perfume y sintiendo la familiar oleada de amor protector. «Nada es demasiado bueno para mi princesa». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, notó que Christian se acercaba, con el teléfono pegado a la oreja. La conversación parecía intensa, urgente. Las habilidades de Marcus para leer los labios, perfeccionadas a través de años de trabajo de vigilancia, captaron fragmentos. «Ahora no. Ella no sabe. Ocúpate de eso más tarde». La recepción continuó con su perfección coreografiada. Se dieron discursos, se hicieron brindis y Marcus desempeñó el papel del padre orgulloso a la perfección. Pero bajo la superficie, su mente investigadora estaba trabajando, catalogando inconsistencias y archivando detalles para un análisis futuro. Fue durante el corte del pastel que Marcus notó la mirada, un breve intercambio entre Linda y Christian, que no duró más de 3 segundos, pero cargado de significado. El tipo de mirada que se cruza entre dos personas que comparten secretos. La mano de Linda tocó brevemente el brazo de Christian mientras se posicionaban para las fotos. Un gesto tan sutil que nadie más lo habría notado. Marcus Winslow notaba to do. El resto de la noche pasó en un borrón de felicitaciones y buenos deseos. Marcus sonrió, estrechó manos y aceptó agradecimientos por su generosidad, pero una parte de su mente ya estaba trabajando, planeando cómo investigaría lo que había visto. 3 semanas después, Marcus tuvo sus respuestas. El investigador privado que había contratado era minucioso, profesional y discreto. Las fotografías eran claras, el cronograma estaba establecido y la evidencia era irrefutable. Linda y Christian habían estado teniendo una aventura durante 8 meses. Había comenzado durante el periodo de compromiso, cuando Christian venía a la casa para planificar los detalles de la boda con Heather. Linda se había sentido sola. Más tarde afirmaría que Marcus trabajaba muchas horas y que Christian era joven, encantador y atento. Las fotografías los mostraban entrando juntos a un hotel del centro. Los registros de tarjetas de crédito revelaron cargos por cenas románticas y escapadas de fin de semana mientras Marcus viajaba por negocios. Los registros telefónicos documentaron cientos de llamadas y mensajes de texto, incluidos intercambios explícitos que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Pero la evidencia más dañina fue la conversación que el investigador había grabado en una cafetería 2 días después de la boda. Linda y Christian discutiendo su futuro juntos, haciendo planes para dejar a sus respectivos cónyuges una vez que el fondo fiduciario de Christian madurara en 6 meses. Marcus quedará devastado, había dicho Linda, revolviendo azúcar en su latte. Pero sobrevivirá. Es más fuerte de lo que parece. Y Heather lo superará.
había respondido Christian. Es joven. Encontrará a alguien más. Hablaban de destruir dos vidas con la misma naturalidad con la que discutían el clima. Marcus se sentó en su oficina esa noche, con la evidencia extendida sobre su escritorio como piezas de un rompecabezas que revelaba una imagen que nunca quiso ver. La traición dolía más de lo que había imaginado. No solo la aventura, sino su naturaleza calculada. La forma en que habían usado su amor por su familia como un arma en su contra. Por primera vez en 30 años, Marcus Weiss se permitió sentir todo el peso de un odio genuino. 3 días después, Heather lo llamó sollozando. Papá, Christian me dejó. Dijo que nunca me amó, que solo estaba conmigo por tu dinero. Ahora está con mamá. ¿Están juntos? Marcus había escuchado la voz rota de su hija, sintiendo que algo frío y definitivo se asentaba en su pecho. Lo siento, princesa. Lo siento mucho. No entiendo, había susurrado Heather. ¿Cómo pudieron hacernos esto? Marcus sabía que debía consolarla. Ser el padre fuerte que ella necesitaba. En cambio, se encontró analizando sus palabras, catalogando su reacción porque algo en su voz no sonaba lo suficientemente sorprendido. Algo en su tono sugería que sabía más de lo que admitía. La pieza final del rompecabezas llegó 2 semanas después, cuando el investigador entregó su informe complementario. Heather había sabido de la aventura durante 3 meses antes de la boda. Había confrontado a su madre y la habían convencido de guardar silencio. Linda había prometido que la aventura terminaría después de la boda, que solo eran nervios y confusión previos a la boda. Pero Heather había aceptado algo más. A cambio de su silencio, Linda le había prometido compartir parte de los activos de Marcus cuando comenzaran los procedimientos de divorcio. Madre e hija habían hecho un trato, planeando repartirse el botín de su traición. Marcus leyó ese informe en su oficina mientras el sol se ponía sobre la ciudad. Cuando terminó, guardó cuidadosamente los documentos en su caja fuerte, se sirvió 3 dedos de whisky de 30 años y tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Les daría exactamente lo que merecían. A todos ellos. Capítulo 3. El Fénix renace. Marcus Weiss siempre había sido metódico, pero el desamor agudizó su precisión natural hasta convertirla en algo quirúrgico. La mañana después de recibir el informe de investigación final, se sentó en la mesa de su cocina, una cocina que Linda había rediseñado 3 veces en 5 años, y comenzó a planificar su destrucción con la misma cuidadosa atención que dedicaba a las evaluaciones de seguridad corporativa. Los procedimientos de divorcio fueron rápidos y despiadados. Marcus había anticipado cada movimiento, documentado cada activo y se había preparado para cada maniobra legal que el abogado de su esposa pudiera intentar. Linda descubrió que su esposo, el hombre al que había dado por sentado durante 28 años, no era el hombre predecible y obsesionado con el trabajo que ella había asumido. «No puedes hacerme esto», había gritado Linda durante un intercambio particularmente acalorado en la oficina de su abogado. «Te di los mejores años de mi vida». Marcus la había estudiado a través de la mesa de conferencias de caoba, notando cómo la desesperación la había envejecido. El cuidadoso maquillaje no podía ocultar las líneas de estrés, y la ropa de diseñador no podía disfrazar la forma en que se aferraba a su bolso como si fuera un salvavidas. «Me diste 26 años de actuación», respondió con calma. «Los últimos 2 años fueron la verdadera tú». El acuerdo prenupcial en el que Marcus había insistido antes de su matrimonio se mantuvo firme. Linda se fue con un acuerdo modesto, suficiente para vivir cómodamente, pero ni de lejos el estilo de vida al que se había acostumbrado. La finca de Connecticut, la casa de los Hamptons, la cartera de inversiones y el negocio, todo permaneció con Marcus. A Christian le fue peor. Marcus había comprado silenciosamente la deuda de varios de los negocios del padre de Christian y luego había exigido el pago de esos préstamos simultáneamente. La firma de inversiones de la familia Robertson colapsó en 3 meses. El fondo fiduciario de Christian, vinculado al rendimiento de la firma, se evaporó de la noche a la mañana. Pero Marcus apenas estaba comenzando. Su primer movimiento estratégico fue mudarse a Seattle, una ciudad donde tenía conexiones de negocios pero no historia personal. Vendió la finca de Connecticut a un promotor que la demolió de inmediato, asegurándose de que no quedara rastro de su vida anterior. El gesto fue tanto práctico como simbólico. Marcus Weiss estaba quemando sus puentes y salando la tierra detrás de él. La oficina de Weiss Security Consulting en Seattle operaba desde un elegante rascacielos en el centro. Marcus se dedicó a expandir el negocio, aprovechando su reputación y conexiones para asegurar contratos con gigantes tecnológicos y compañías aeroespaciales. En 18 meses, sus ingresos se habían triplicado.
Fue durante este periodo de reconstrucción profesional que Marcus conoció a Sandra Watson. Sandra tenía 38 años, una brillante contadora forense que había sido contratada para auditar los sistemas financieros de uno de sus clientes. No se parecía en nada a Linda. Donde Linda era pulcra y calculadora, Sandra era genuina y aguda. Usaba un maquillaje mínimo, prefería la ropa práctica a las marcas de diseñador y había construido su carrera en base a la competencia en lugar del encanto. Su primer encuentro fue puramente profesional. Sandra había descubierto irregularidades en los libros de su cliente y necesitaba la experiencia en seguridad de Marcus para determinar si era fraude o incompetencia. Trabajaron juntos durante 3 semanas, analizando patrones y construyendo casos. «Eres muy minucioso», observó Sandra una noche mientras revisaban documentos en la oficina de Marcus. La mayoría de la gente habría dejado de buscar después de encontrar los problemas obvios. «Los problemas obvios suelen ocultar otros más grandes», respondió Marcus. «Las personas que roban pequeñas cantidades suelen estar practicando para robos mayores». Sandra había sonreído, la primera sonrisa genuina que Marcus había visto de una mujer en meses. «Piensas como un jugador de ajedrez, siempre 3 movimientos por delante». Su relación laboral evolucionó lentamente hacia algo más personal. Marcus era cauteloso, hiperconsciente de su propia vulnerabilidad después de la traición de Linda, pero la consistencia de Sandra gradualmente se ganó su confianza. Nunca jugaba, nunca manipulaba las conversaciones para obtener ventajas y nunca parecía interesada en su riqueza más allá de lo que representaba sobre su éxito profesional. 6 meses después de que se finalizara el divorcio, Marcus invitó a Sandra a cenar a un restaurante que no intentaba impresionar a nadie con sus pretensiones. Ella aceptó y hablaron durante 4 horas sobre todo excepto sus relaciones pasadas. Su noviazgo fue medido y deliberado. Marcus había aprendido a leer a la gente demasiado bien como para precipitarse en decisiones emocionales. Pero Sandra demostró su valía repetidamente, ofreciendo consejos profesionales sin que se lo pidieran, apoyando sus decisiones de negocio sin esperar reciprocidad y manteniendo su propia práctica exitosa sin intentar fusionar sus finanzas. Cuando Marcus le propuso matrimonio, fue con un anillo simple pero elegante y una pregunta directa. ¿Te casarías conmigo y construirías algo real juntos? Sandra se había reído, con un sonido genuinamente encantado. Me preguntaba cuándo te decidirías a preguntar. Su boda fue pequeña, a la que solo asistieron amigos cercanos y socios comerciales. Sin una recepción elaborada, sin un pastel de 7 pisos, sin una actuación de estatus social, solo 2 personas haciendo promesas que pretendían cumplir. Pero incluso mientras Marcus reconstruía su vida personal, nunca olvidó las promesas que se había hecho a sí mismo. Linda, Christian y Heather vivían sus nuevas vidas, creyendo que habían escapado de las consecuencias de su traición. Linda se había mudado a un modesto apartamento en los suburbios, trabajando como agente inmobiliaria y saliendo con hombres que no podían permitirse su estilo de vida anterior. Christian luchaba por reconstruir su carrera, aceptando puestos de nivel de entrada y acumulando deudas. Heather se había mudado de nuevo con su madre, su título de Stanford aparentemente insuficiente para conseguir el tipo de trabajo que esperaba. Marcus monitoreaba sus vidas a través de contactos cuidadosamente colocados y recopilación estratégica de información. No era acoso, era demasiado inteligente para algo tan burdo, sino mantener la conciencia. Sabía cuando el coche de Linda se averiaba y ella no podía pagar las reparaciones. Sabía cuando a Christian le rechazaban un préstamo para iniciar su propio negocio. Sabía cuando Heather solicitaba trabajos que pagaban menos que sus pagos mensuales de préstamos estudiantiles. Estaban luchando, pero estaban sobreviviendo. Eso no era suficiente para Marcus Weiss. Quería que entendieran exactamente lo que habían perdido. Quería que enfrentaran consecuencias que coincidieran con la magnitud de su traición. Y quería que supieran, sin lugar a dudas, que las acciones tenían consecuencias cuando te cruzabas con la persona equivocada. La planificación llevó 2 años. Marcus construyó perfiles de sus debilidades, mapeó sus conexiones sociales e identificó los puntos de presión que causarían el máximo daño. Fue paciente, metódico y absolutamente despiadado en su preparación. Cuando Heather finalmente lo llamó, 5 años después de haber salido de su vida, Marcus estaba listo. Capítulo 4. La tormenta se avecina. 5 años de cuidadosa observación le habían enseñado a Marcus todo lo que necesitaba saber sobre las debilidades de sus objetivos. Linda siempre había sido impulsada por el estatus social y la aprobación de los demás. Sin la riqueza de Marcus para mantener su posición, había descendido gradualmente en la escala social,
viendo cómo antiguos amigos se distanciaban a medida que sus circunstancias se volvían más modestas. La debilidad de Christian era su ego. El niño de oro que nunca había enfrentado un fracaso real se estaba ahogando en una serie de reveses profesionales y personales. Cada rechazo, cada puerta cerrada era una herida fresca para su inflada autoimagen. La vulnerabilidad de Heather era más compleja. Había heredado la inteligencia de su padre, pero el sentimiento de merecimiento de su madre. Creía genuinamente que su educación en Stanford y su apellido deberían garantizarle el éxito, y la negativa de la realidad a cooperar la dejaba frustrada y cada vez más desesperada. Marcus había construido su estrategia de venganza en torno a estos perfiles psicológicos. Pero necesitaba más que conocimiento teórico. Necesitaba inteligencia actual, información en tiempo real sobre sus vidas diarias, sus relaciones y sus esperanzas. Para esto, recurrió a Eric Ross, un exoperador de fuerzas especiales que había hecho la transición al trabajo de investigación privada. Eric tenía 34 años, era metódico y completamente carente de sentimentalismo a la hora de recopilar información. Marcus había utilizado sus servicios ocasionalmente para asuntos de negocios, pero esta asignación era personal. Necesito una vigilancia completa de 3 individuos, había explicado Marcus durante una reunión en una cafetería del centro de Seattle. Quiero conocer sus rutinas, sus asociados, su situación financiera y sus vulnerabilidades. Nada ilegal, pero todo lo observable. Eric había revisado los archivos que Marcus le proporcionó, fotografías, últimas direcciones conocidas, información de empleo. Estas personas te lastimaron personalmente. Traicionaron mi confianza, había respondido Marcus. Quiero entender exactamente cómo están viviendo ahora. Los informes de vigilancia que llegaban cada 2 semanas pintaban un cuadro de 3 vidas que se desmoronaban lentamente. Linda trabajaba para una agencia inmobiliaria de nivel medio vendiendo casas suburbanas a familias de clase media. Sus ingresos eran inconsistentes, dependiendo de las condiciones del mercado y su habilidad para encantar a clientes que estaban mucho menos impresionados por su estilo que su círculo social anterior. Salía con un contador divorciado llamado Alan Danahue, un hombre decente que ganaba un sustento cómodo pero no espectacular. Alan era amable con ella, paciente con sus ocasionales arrebatos sobre su vida anterior y genuinamente interesado en construir una relación estable. Linda parecía apreciar su estabilidad mientras resentía en privado el compromiso que él representaba. La situación de Christian era más volátil. Después del colapso de la firma de inversiones de su familia, se había visto obligado a aceptar puestos de nivel progresivamente más bajo. Su trabajo actual era en una pequeña empresa de planificación financiera que atendía a clientes de clase media, un descenso significativo desde el mundo de las inversiones de alto riesgo que había esperado heredar. Vivía en un apartamento de una habitación que costaba más de lo que podía permitirse cómodamente, manteniendo las apariencias mientras acumulaba deudas de tarjetas de crédito. Su vida social consistía principalmente en eventos de networking donde intentaba convencer a antiguos asociados para que le dieran oportunidades que nunca se materializaban. Las circunstancias de Heather eran quizás las más frustrantes para ella. Su MBA de Stanford debería haberle abierto puertas, pero su falta de experiencia laboral real y su tendencia a esperar un rápido avance la habían hecho inelegible para el nivel que exigía. Actualmente trabajaba como coordinadora de marketing para una pequeña firma de consultoría, ganando apenas lo suficiente para cubrir sus préstamos estudiantiles y gastos básicos de vida. Vivía con su madre, una situación que creaba una tensión constante. 2 mujeres de carácter fuerte que habían conspirado juntas pero que ahora se culpaban mutuamente por sus circunstancias reducidas. Pero Marcus no se contentaba con simplemente observar su declive. Quería acelerarlo. Su primer movimiento fue sutil pero devastador. Marcus había mantenido contactos en toda la comunidad empresarial, relaciones construidas a lo largo de décadas de exitoso trabajo de consultoría. Una palabra aquí, una sugerencia allá, y Linda descubrió que sus mejores clientes potenciales cancelaban citas repentinamente o elegían a otros agentes. La búsqueda de empleo de Christian se volvió misteriosamente más difícil. Las referencias que deberían haber sido positivas se volvieron neutralmente profesionales. Las entrevistas que deberían haber llevado a ofertas resultaron en rechazos educados. Nada rastreable, nada que pudiera ser desafiado, pero un patrón consistente de puertas que se cerraban justo cuando parecían a punto de abrirse. El avance profesional de Heather se estancó cuando sus intentos de hacer contactos en eventos de la industria fallaron consistentemente en producir las conexiones que necesitaba. Los jóvenes profesionales con los que intentaba hacerse amiga ya parecían tener impresiones desfavorables de ella basadas en información de fuentes que no podían recordar con exactitud.
Marcus orquestó estos reveses a través de una red de contactos comerciales que le debían favores o respetaban su juicio. Nunca le pidió a nadie que hiciera algo ilegal o explícitamente dañino. Simplemente compartió su opinión profesional de que estos individuos podrían no ser las mejores inversiones de tiempo o confianza. La presión psicológica comenzó a mostrarse en su comportamiento. La relación de Linda con Alan se volvió tensa a medida que su frustración y amargura afectaban su estado de ánimo. Christian comenzó a beber más, a asistir a menos eventos de networking y a mostrar signos de depresión clínica. El resentimiento de Heather hacia su madre se intensificó a medida que su situación de vida se volvía más claustrofóbica. Pero Marcus no estaba satisfecho con su declive gradual. Quería que enfrentaran una crisis que les despojara de sus pretensiones restantes y les obligara a confrontar las consecuencias plenas de sus elecciones. La oportunidad llegó cuando la vigilancia de Eric reveló que Linda tenía serios problemas financieros. Sus comisiones inmobiliarias habían caído drásticamente y estaba atrasada en el alquiler. Christian luchaba con los pagos de la tarjeta de crédito y se había visto obligado a tomar un segundo trabajo entregando comida los fines de semana. Heather apenas manejaba sus gastos y había solicitado varias tarjetas de crédito para complementar sus ingresos. Marcus decidió que era hora de aplicar presión directa. A través de una serie de maniobras financieras cuidadosamente orquestadas, Marcus se aseguró de que los tres enfrentaran una crisis simultánea. El propietario de Linda, que casualmente le debía un favor a Marcus de un acuerdo comercial anterior, decidió de repente vender la propiedad, exigiendo que todos los inquilinos se mudaran en 60 días. Las compañías de tarjetas de crédito de Christian, influenciadas por información sobre su inestabilidad laboral, redujeron simultáneamente sus límites de crédito y exigieron pagos inmediatos de los saldos pendientes. El prestamista de préstamos estudiantiles de Heather, actuando sobre preocupaciones sobre su historial de pagos, aceleró el calendario de pagos. En 2 semanas, los tres se enfrentaban a emergencias financieras que amenazaban con destruir su estabilidad restante. No tenían a dónde recurrir excepto las relaciones que habían dejado atrás, relaciones que habían envenenado con su traición. Marcus sabía que la desesperación los obligaría a cometer errores, a revelar su verdadero carácter bajo presión, y sabía que cuando finalmente pidieran ayuda, descubrirían cuán minuciosamente se había preparado para su rendición. Capítulo 5. La trampa se cierra. La llamada llegó un martes por la noche mientras Marcus revisaba los informes trimestrales en su oficina de Seattle. Sandra trabajaba hasta tarde en un caso, y el edificio estaba en silencio excepto por el zumbido del climatizador y el sonido distante del tráfico 42 pisos más abajo. Senior Wise, soy Heather. Marcus había estado esperando esta llamada durante meses, pero escuchar la voz de su hija todavía le provocaba una compleja mezcla de emociones: ira, decepción y algo que podría haber sido tristeza si se hubiera permitido sentirlo por completo. Lo siento, respondió Marcus, con un tono profesionalmente neutro. Creo que tiene el número equivocado. Papá, por favor. Sé que estás enojado conmigo, pero necesito ayuda. Todos necesitamos ayuda. Marcus dejó su bolígrafo y activó la función de grabación de su teléfono, un dispositivo que documentaba automáticamente todas las llamadas por motivos de seguridad. Me temo que no tengo una hija. Quizás está buscando a otra persona. No hagas esto. La voz de Heather se quebró por la desesperación. Sé que lo que hicimos estuvo mal. Sé que te lastimamos, pero estamos en serios problemas y eres la única persona que puede ayudarnos. Señora Robertson, dijo Marcus, usando su apellido de casada con deliberada precisión. No sé a qué situación se refiere, pero no me dedico a ayudar a extraños con sus problemas personales. El silencio se prolongó durante casi 30 segundos. Marcus podía oír la respiración de Heather, casi podía sentir su cálculo psicológico mientras intentaba encontrar las palabras que lo alcanzarían. Van a desalojar a mamá, dijo finalmente. Christian perdió su trabajo la semana pasada. No puedo hacer los pagos de mi préstamo. No tenemos a dónde más ir. Lamento oír hablar de sus dificultades, respondió Marcus. Le sugiero que contacte a los servicios sociales locales u organizaciones benéficas. Están mejor equipados para ayudar a personas en sus circunstancias. Papá, por favor. Marcus colgó. Durante 5 minutos, se sentó en su silla, mirando las luces de la ciudad. Luego abrió su portátil seguro y comenzó a revisar los informes de inteligencia que Eric había compilado durante el último mes. La presión financiera que había orquestado estaba funcionando exactamente como estaba previsto. Los tres enfrentaban crisis simultáneas que amenazaban su seguridad básica. El aviso de desalojo de Linda era real. La venta de la propiedad que Marcus había arreglado seguía su curso.
La pérdida de empleo de Christian también era genuina, aunque había sido acelerada por referencias desfavorables de empleadores anteriores que habían sido sutilmente influenciados por la red de Marcus. La situación del préstamo de Heather era el resultado de informes precisos sobre su estado laboral e historial de pagos. Nada de lo que Marcus había hecho era ilegal. Simplemente se había asegurado de que la realidad alcanzara sus circunstancias más rápidamente de lo que podría haberlo hecho de otro modo. La segunda llamada llegó 3 días después. Esta vez era Linda. Marcus, sé que no quieres hablar conmigo, pero esto es sobre nuestra hija. No tengo una hija, respondió Marcus. Y no conozco a nadie llamada Linda. Deja de jugar. La voz de Linda era aguda por la desesperación y la ira. Heather va a perder su apartamento. Christian está teniendo ataques de pánico. Cometimos errores, pero no merecemos esto. Señora, creo que me confunde con otra persona. Nunca he estado casado y no tengo hijos. Bastardo, susurró Linda. Cruel y vengativo bastardo. Lo sentimos, ¿de acuerdo? Sentimos lo que hicimos, pero nos estamos ahogando aquí y eres el único que puede lanzarnos una soga. Me temo que no puedo ayudar con la situación que describe, dijo Marcus. Recomiendo consultar con un asesor financiero o un consejero familiar. Tu hija va a terminar en la calle. No tengo una hija, repitió Marcus y colgó. La tercera llamada fue de Christian, y Marcus estaba casi impresionado por la audacia del joven. Señor Weiss, sé que probablemente soy la última persona de la que quiere saber, pero llamo por Heather. Lo siento, pero no conozco a nadie llamada Heather. ¿Estás seguro de que tiene el número correcto? Déjate de tonterías, Marcus. Ambos sabemos que estás detrás de lo que nos está pasando. Los rechazos de trabajo, los problemas financieros, el desalojo, es demasiado coordinado para ser una coincidencia. Marcus sonrió por primera vez en días. Christian era más inteligente de lo que le había dado crédito. Me temo que no sé de qué está hablando. ¿Sugiere que soy de alguna manera responsable de sus dificultades laborales? Esa parece una perspectiva bastante paranoica. Nos estás destruyendo, dijo Christian, sistemática y deliberadamente. Y estás usando a Heather para lastimar a Linda y a mí. Señor, creo que puede estar experimentando algunas dificultades psicológicas. Creer que un extraño está orquestando una conspiración en su contra sugiere que podría beneficiarse de ayuda profesional. ¿Es tu hija?, gritó Christian. Pienses lo que pienses de Linda y de mí. Heather es tu sangre. No tengo hijos, dijo Marcus con calma. Le sugiero que se concentre en abordar sus aparentes problemas financieros y laborales a través de los canales legales y apropiados. Después de colgar esa llamada, Marcus se sirvió un whisky y revisó su estrategia. La presión psicológica se estaba acumulando exactamente como lo había planeado. Estaban aislados, desesperados y comenzando a volverse unos contra otros a medida que aumentaba su estrés. Los últimos informes de Eric confirmaron la ruptura. Linda y Heather peleaban constantemente. Su apartamento compartido se convertía en una olla a presión de culpas y resentimientos mutuos. Christian bebía mucho y había sido visto discutiendo con Linda en público. La unidad que habían mostrado durante su traición se estaba resquebrajando bajo el peso de las consecuencias. Pero Marcus quería más que su incomodidad. Quería que entendieran el alcance total de lo que habían perdido y lo que habían elegido. Quería que enfrentaran la realidad de que las acciones tenían consecuencias y que algunos puentes, una vez quemados, nunca podrían reconstruirse. La fase final de su plan requería que estuvieran completamente desesperados. Y según la vigilancia de Eric, ya casi lo estaban. La segunda llamada de Heather llegó 2 semanas después, y esta vez su voz era apenas un susurro. Papá, tengo miedo. Ya no sé qué hacer. Marcus casi se sale del personaje. Casi. Pero luego recordó las fotografías de Linda y Christian juntos, las conversaciones grabadas sobre usar su amor en su contra, la forma en que Heather había conspirado con su madre para beneficiarse de su traición. Tiene el número equivocado, dijo, y colgó. Cuando el teléfono sonó de nuevo inmediatamente, Marcus lo dejó ir al buzón de voz. Y otra vez, y otra vez. Esa noche, Sandra lo encontró en su oficina en casa mirando la pantalla de su ordenador. ¿Día duro?, preguntó, dejando una taza de café junto a su teclado. El pasado poniéndose al día, respondió Marcus. Le había contado a Sandra sobre su matrimonio anterior y las circunstancias de su divorcio, aunque no sobre su campaña de venganza en curso. Ella sabía de la traición, pero asumía que él lo había superado. A veces el pasado necesita quedarse enterrado, observó Sandra, sentándose en la silla frente a su escritorio, especialmente cuando pensar en ello empieza a afectar el presente. Marcus miró a su esposa,
su verdadera esposa, la mujer que se había ganado su confianza a través de la consistencia y la honestidad. ¿Y si alguien te lastimara como ellos me lastimaron a mí? ¿Qué querrías que hiciera? Sandra consideró la pregunta seriamente. Querría que te protegieras y construyeras algo mejor. No querría que desperdiciaras años de tu vida en venganza, incluso si ellos nunca enfrentaran las consecuencias. Incluso si pudieran vivir sus vidas como si lo que hicieron no importara. Especialmente entonces, dijo Sandra. Porque vivir bien es la mejor venganza, y porque tratar de destruir a otras personas generalmente destruye algo en ti también. Marcus asintió, pero no estaba de acuerdo. Algunas traiciones requerían consecuencias. Algunas personas necesitaban aprender que las acciones tenían un precio, y algunas heridas solo podían sanar después de que se sirviera la justicia. La trampa estaba puesta. Todo lo que quedaba era esperar a que cayeran en ella. Capítulo 6. Comienza el ajuste de cuentas. La llamada de emergencia de Heather llegó a las 2:17 de la madrugada de un viernes por la noche, 3 días después de que Marcus recibiera informes de que sus 3 objetivos se enfrentaban a sus plazos finales. El desalojo de Linda estaba programado para el lunes por la mañana. Las compañías de tarjetas de crédito de Christian exigían el pago inmediato o acciones legales. El incumplimiento del préstamo estudiantil de Heather desencadenaría el embargo de su salario y destruiría su historial de crédito. «Papá, por favor», sollozó Heather por teléfono. «Mamá se desmayó en el trabajo hoy. Creen que es por estrés, pero no podemos pagar las facturas del hospital. Christian está hablando de hacer algo desesperado. Tengo miedo de que lo perdamos todo». Marcus se despertó al instante, aunque mantuvo su voz neutra. «Lo siento, pero tiene el número equivocado». «No cuelgues», gritó Heather. «Sé que lo que hicimos fue imperdonable. Sé que destruimos todo, pero mamá podría morir y no sé qué hacer». Marcus colgó e inmediatamente llamó a Eric Ross. «Informe de situación», dijo Marcus cuando Eric respondió. «Linda Saunders se desmayó durante una reunión con un cliente esta tarde. La ambulancia la llevó al Merci General. Heather y Christian están ambos en el hospital ahora. Christian ha estado bebiendo mucho y haciendo declaraciones sobre terminar esto de una forma u otra». «¿Qué tipo de declaraciones?» «Hablando de confrontarte directamente. Está lo suficientemente desesperado como para ser peligroso». «Marcus, creo que debes considerar que esto podría estar escalando más allá de la presión financiera». Marcus asimiló esta información con calma. Siempre había sabido que acorralar a personas desesperadas conllevaba riesgos, pero también sabía que Christian Robertson era fundamentalmente un cobarde que prefería la manipulación a la confrontación directa. «Continúa monitoreando. Avísame si hacen algún movimiento hacia Seattle». «Marcus», la voz de Eric tenía una nota de preocupación. «Hiciesen lo que te hiciesen, enviar a alguien al hospital podría ser cruzar una línea». «Se desmayó por estrés», respondió Marcus. «Estrés causado por las consecuencias naturales de sus elecciones. Yo no la puse en ese hospital. Su conciencia lo hizo». Después de colgar, Marcus se sentó en su dormitorio a oscuras, escuchando la tranquila respiración de Sandra a su lado. Su esposa dormía pacíficamente, confiando en su presencia y en su vida compartida. No tenía idea de que él estaba orquestando la destrucción de 3 personas que una vez habían compartido su nombre y su amor. A la mañana siguiente llegaron noticias de que Linda había sido tratada por agotamiento y ansiedad, y luego dada de alta con una receta para medicamentos que no podía pagar e instrucciones para reducir el estrés en su vida. La ironía no pasó desapercibida para Marcus. La mujer que había destruido su paz mental ahora sufría de la misma condición. Pero su hospitalización había creado una oportunidad que Marcus no había anticipado. Según la vigilancia de Eric, las facturas médicas y el tiempo de trabajo perdido habían llevado su crisis financiera a un punto de ruptura. Tenía menos de 72 horas para encontrar soluciones o enfrentar la indigencia total. El sábado por la noche, Marcus recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Vamos a Seattle. O nos ayudas o nos verás autodestruirnos. Tú eliges». El mensaje era de Christian, y confirmaba la evaluación de Marcus sobre el carácter del joven. Incluso en la desesperación, Christian intentaba manipular la situación para presentarle a Marcus falsas opciones diseñadas para hacerlo sentir responsable de lo que sucediera a continuación. Marcus reenvió el mensaje a Eric con instrucciones de monitorear aeropuertos y estaciones de autobuses. Si venían a Seattle, quería una advertencia anticipada de su llegada. El domingo por la tarde, Sandra trabajaba en el jardín de su casa cuando notó a Marcus de pie en la ventana del salón, observando la calle. «¿Esperas a alguien?», preguntó, uniéndose a él dentro. «Posiblemente», respondió Marcus. «Algunas personas de mi pasado podrían llegar pronto».
Sandra estudió su rostro, notando la tensión en su mandíbula y la forma en que sus manos estaban entrelazadas detrás de su espalda. ¿La exesposa y la hija de las que me hablaste? Entre otros. Marcus, ¿qué está pasando exactamente? Has estado diferente estas últimas semanas. Más distante, más calculador. Marcus se volvió para mirar a su esposa, viendo una preocupación genuina en sus ojos. Sandra merecía honestidad, o al menos tanta honestidad como pudiera compartir de manera segura. Me traicionaron de formas que fueron más allá del simple adulterio, dijo. Conspiraron para destruir mi familia y robar mis bienes. Durante 5 años, me he asegurado de que sus acciones tuvieran las consecuencias apropiadas. ¿Qué tipo de consecuencias? Nada illegal. Nada directamente dañino. Pero me he asegurado de que la realidad alcanzara sus malas decisiones. Sandra asimiló esta revelación lentamente. ¿Has estado orquestando una venganza durante 5 años? He estado asegurando la justicia, corrigió Marcus. Hay una diferencia. ¿La hay? Porque suena como si hubieras estado jugando a ser Dios con la vida de la gente. Antes de que Marcus pudiera responder, Eric llamó con una actualización. Están aquí. Los 3 alquilaron un coche en Seattle Tacoma y condujeron directamente a tu dirección. Están aparcados al otro lado de la calle, aparentemente reuniendo el coraje para acercarse a tu casa. Marcus miró por la ventana y los vio. Un sedán destartalado con 3 figuras dentro, silueteadas contra el sol del atardecer. Linda en el asiento del pasajero, luciendo más vieja y frágil de lo que recordaba. Christian al volante, con los hombros rígidos por la desesperación. Heather en el asiento trasero, probablemente preparando las palabras que esperaba que llegaran al corazón de su padre. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Sandra, habiendo escuchado suficiente de la conversación para entender la situación. Sube, dijo Marcus. Pase lo que pase, no bajes hasta que te diga que es seguro. Marcus, por favor. Su voz tenía una nota de mando que Sandra nunca antes había oído. Confía en mí y sube. Sandra dudó, luego le dio un beso a la mejilla y se dirigió a las escaleras. Ten cuidado, dijo. Hicieran lo que hicieran, ten cuidado de que tu venganza no te cueste quién eres. Solo en su sala de estar, Marcus observó el coche al otro lado de la calle y esperó. Había pasado 5 años planeando este momento, preparándose para la confrontación que finalmente saldaría las cuentas entre ellos. El timbre sonó exactamente a las 6 de la tarde. Marcus caminó hacia la puerta principal, enderezó los hombros y se preparó para enfrentar a las personas que habían destruido su vida anterior. Habían venido buscando misericordia, perdón y rescate de las consecuencias de sus elecciones. Estaban a punto de descubrir que Marcus Weiss ya no ofrecía ninguna de esas cosas. Capítulo 7. La puerta se abre. Marcus Weiss abrió su puerta principal con la misma calma y precisión que aplicaba a cada momento importante de su vida. En su umbral estaban 3 personas que una vez habían sido el centro de su mundo, ahora reducidas a extraños desesperados que rogaban por una salvación que no merecían. Heather S. Vea Fatal. 5 años de decepción y estrés la habían envejecido más allá de sus 31 años. Su confianza de Stanford había sido reemplazada por la desesperación de ojos hundidos de alguien que finalmente había aprendido que el mundo no le debía nada. Su ropa estaba limpia pero barata, su cabello necesitaba una atención profesional que no podía pagar, y sus manos temblaban ligeramente mientras se preparaba para hablar. Detrás de ella estaban Linda y Christian, y la visión de ellos juntos todavía desencadenaba algo frío y furioso en el pecho de Marcus. Linda parecía frágil de una manera que podría haber evocado simpatía si Marcus no hubiera sabido cuán calculada podía ser su vulnerabilidad. Christian estaba un poco detrás de ella, su ropa de diseñador ahora luciendo gastada y anticuada, su encanto practicado reemplazado por una desesperación apenas disimulada. «Papá», comenzó Heather, su voz quebrándose en la palabra. «Gracias por...». «Lo siento», interrumpió Marcus, su tono cortésmente confundido. «Creo que me confunde con otra persona». «¿A quién busca?». El efecto fue inmediato y devastador. El rostro de Heather se descompuso como si la hubieran golpeado físicamente. Linda dio un paso adelante, sus ojos brillando con la ira que siempre había acechado bajo su pulcra superficie. «Deja esta farsa, Marcus», espetó Linda. «Sabemos que has estado destruyendo nuestras vidas sistemáticamente. Sabemos que estás detrás de cada puerta cerrada, cada solicitud rechazada, cada desastre financiero. Simplemente deja de fingir que no nos conoces y dinos qué quieres». Marcus la estudió con el mismo interés desapegado que podría mostrar por un espécimen particularmente interesante. «Señora, me temo que no sé de qué está hablando».
¿Sugiere que soy de alguna manera responsable de sus dificultades personales? Eso parece un delirio bastante paranoico. Bastardo, dijo Christian, empujando a Linda. Has estado jugando con nosotros durante años, moviendo hilos, manipulando situaciones, asegurándote de que fracasemos en todo lo que intentamos. Y ahora vas a quedarte ahí y fingir que ni siquiera sabes quiénes somos. Señor, creo que puede estar sufriendo algún tipo de crisis de salud mental, respondió Marcus, su voz llena de preocupación profesional. Creer que extraños están conspirando en su contra es un síntoma común de psicosis paranoide. Le recomiendo que busque una evaluación psiquiátrica inmediata. No somos extraños, gritó Heather, su compostura finalmente rompiéndose por completo. Soy tu hija. Ella es tu esposa de 28 años. Él es. Se detuvo, incapaz de terminar la frase que definiría el papel de Christian en la destrucción de su familia. Marcus inclinó la cabeza ligeramente, como si intentara recordar un rostro vagamente familiar. Lo siento, pero creo que me confunde con otra persona. Nunca he estado casado y no tengo hijos. El silencio que siguió fue profundo. Marcus observó cómo las implicaciones completas de su negación se asentaban. Habían venido buscando perdón, reconciliación o al menos el reconocimiento de su historia compartida. En cambio, estaban descubriendo que habían sido borrados de su vida tan completamente que se negaba a admitir que alguna vez habían existido. Esto es imposible, susurró Linda. No puedes simplemente fingir que nunca existimos. No estoy fingiendo nada, respondió Marcus. Genuinamente, no sé quiénes son ustedes ni por qué creen que debería ayudarlos con los problemas que enfrentan. El rostro de Christian estaba sonrojado por la ira y el alcohol. Estás haciendo esto por la aventura. Porque Linda y yo. Lo siento, interrumpió Marcus. Pero no sé a qué aventuras se refiere. ¿Está diciendo que usted y esta mujer han estado teniendo una relación extramatrimonial? Es lamentable para sus respectivos cónyuges, pero no veo cómo me concierne. Porque estaba casada contigo, gritó Christian. Porque yo estaba casado con tu hija. Porque destruimos tu familia y ahora tú estás destruyendo la nuestra. Marcus negó con la cabeza tristemente. Señor, realmente creo que necesita ayuda profesional. Los delirios que está experimentando parecen bastante severos. Muéstrale las fotos, dijo Heather desesperadamente, sacando su teléfono. Muéstrale las fotos de la boda, las vacaciones familiares, cualquier cosa que demuestre que estamos conectados. Linda rebuscó en su bolso, sacando una foto tamaño cartera del día de la boda de Heather, el día que Marcus había pagado $80,000 para ver a su hija casarse con el hombre que ya se acostaba con su esposa. Mira, dijo Linda, sosteniendo la fotografía. Esta es la boda de nuestra hija. La llevaste al altar. Diste el brindis en la recepción. Le dijiste que la amabas y que querías que fuera feliz. Marcus examinó la fotografía con leve interés. Es una foto de boda encantadora, dijo. La novia es bastante hermosa, pero me temo que no reconozco a nadie en la foto. Tú estás en la foto, sollozó Heather, justo ahí, llevándome al altar. Marcus miró más de cerca la imagen, luego negó con la cabeza. Lo siento, pero ese no soy yo. Quizás hay un parecido, pero nunca he asistido a esa boda. El impacto psicológico fue exactamente lo que Marcus había pretendido. Al negarse a reconocer su pasado compartido, los estaba obligando a enfrentar la posibilidad de que su relación con él se hubiera roto tan completamente que bien podría no haber existido nunca. Por favor, susurró Heather, toda su lucha agotada. Lo sentimos. Sabemos que lo que hicimos estuvo mal. Sabemos que te lastimamos, pero nos estamos ahogando y eres la única persona que puede salvarnos. Señorita, dijo Marcus amablemente, entiendo que está angustiada, pero no soy la persona que busca. Sea cual sea la relación que cree que tuvimos, sea cual sea la ayuda que cree que puedo proporcionar, está equivocada. Me arrodillaré, dijo Linda, su voz quebrándose. Supplicar. Admitiré que todo lo que hicimos fue incorrecto y terrible. Simplemente no dejes que lo perdamos todo. Señora, no sé qué cree que hizo mal, pero sus problemas personales no son mi responsabilidad. Son tu familia, gritó Christian, perdiendo el último resto de su autocontrol. Pienses lo que pienses de Linda y de mí. Heather es tu sangre. No mereces ser castigada por nuestros errores. La expresión de Marcus no cambió, pero algo se movió en el aire a su alrededor. Cuando habló, su voz tenía una nota de finalidad que hizo que los tres retrocedieran. No tengo familia, dijo. Nunca he tenido familia, y no conozco a ninguno de ustedes. Como si fueran invocadas por sus palabras, Sandra apareció detrás de él en la puerta. Estaba vestida elegantemente,
su presencia irradiando la confianza y la satisfacción de una mujer que era verdaderamente amada y valorada. «Cariño», dijo Sandra, pasando su brazo por el de Marcus. «¿Está todo bien? Estas personas parecen molestas. Solo algunos individuos confundidos que creen que me conocen», respondió Marcus, su voz volviéndose notablemente más cálida mientras miraba a su esposa. Les estaba explicando que se equivocan de persona. Heather miró a Sandra con un shock desnudo. «¿Quién es ella?» «Esta es mi esposa, Sandra», dijo Marcus, su orgullo evidente. «La única mujer con la que me he casado y la única familia que he tenido». La presentación los golpeó como un golpe físico. Linda se tambaleó ligeramente. El rostro de Christian se puso blanco y Heather emitió un sonido como el de un animal herido. «¿Tu esposa?», susurró Linda. «Sí», respondió Marcus. «Llevamos casados 3 años. Sandra es contadora forense, brillante en su trabajo y la persona más honesta que he conocido». Sandra sonrió cortésmente a los 3 extraños. «Lamento que estén teniendo dificultades, pero creo que ha habido algún malentendido. Marcus nunca ha mencionado conocer a ninguno de ustedes». «Porque no los conocemos», confirmó Marcus. «Ahora, si nos disculpan, estábamos a punto de cenar». Comenzó a cerrar la puerta, pero Heather se arrojó hacia adelante, presionando su mano contra la madera. «Espera», gritó. «Por favor, solo escucha. Voy a tener que pedirles que se vayan», dijo Marcus con firmeza. «Si continúan acosándonos, me veré obligado a llamar a la policía». «No te estamos acosando», sollozó Heather. «Estamos tratando de comunicarnos con alguien que solía amarnos». Marcus la miró con lo que parecía ser una genuina confusión. «Señorita, no sé qué delirio está sufriendo, pero nunca la he amado. Ni siquiera la había conocido antes de hoy». Cerró la puerta con firmeza, dejándolos en su umbral en la oscuridad creciente. A través de la ventana, Marcus observó cómo permanecían en un silencio atónito durante varios minutos. Luego Heather se derrumbó contra Christian, sollozando incontrolablemente. Linda miró la puerta cerrada como si pudiera hacer que se abriera por pura fuerza de desesperación. Finalmente, regresaron a su coche de alquiler y se marcharon. ¿Quiénes eran realmente?, preguntó Sandra mientras veían desaparecer las luces traseras por la calle. «Fantasmas», respondió Marcus. «Solo fantasmas de una vida que nunca existió realmente». Pero mientras decía las palabras, Marcus sabía que la confrontación de esa noche era solo el comienzo. Volverían, más desesperados que antes, y la próxima vez podrían no aceptar su negación tan fácilmente. La fase final de su venganza estaba a punto de comenzar. Capítulo 8. La tormenta perfecta. La habitación de hotel era un testimonio de su desesperación. Un motel barato al borde de la carretera donde el papel tapiz se estaba despegando y la alfombra olía a décadas de decepción. Heather estaba sentada en una de las camas gemelas, mirando su teléfono como si de alguna manera pudiera conjurar una solución a su situación imposible. Linda caminaba por el estrecho espacio entre las camas y el baño, su agitación creciendo con cada paso. Christian había estado bebiendo constantemente de una botella de whisky comprada en una gasolinera, su habitual comportamiento calculado reemplazado por algo crudo y peligroso. «Él sabe», dijo Christian, sus palabras ligeramente arrastradas. «Sabe exactamente quiénes somos y lo que hicimos. Toda esa actuación fue tortura psicológica». «Por supuesto que sabe», espetó Linda. «La pregunta es qué hacemos al respecto». «Volvemos», dijo Heather en voz baja. «Seguimos volviendo hasta que nos escuche». «¿Ves su cara?». Linda se volvió hacia su hija con una furia que se había estado acumulando durante horas. ¿Viste cómo miraba a esa mujer? Como si fuera preciosa. Como si valiera la pena protegerla. «Porque lo es», respondió Heather, su voz hueca. «Ella es todo lo que no somos. Honesta Leo. Todo lo que destruimos en nosotros mismos cuando decidimos traicionarlo». Christian se puso de pie de un salto, tambaleándose ligeramente. «Al diablo con su superioridad moral. Cometimos errores, pero él ha estado destruyendo sistemáticamente nuestras vidas durante 5 años. Eso no es justicia. Es sadismo. ¿Qué esperabas?», preguntó Heather. «¿Pensabas que simplemente nos perdonaría? ¿Pensabas que podíamos traicionarlo y luego volver cuando nos conviniera? Esperaba que fuera humano», gritó Christian. «Esperaba que tuviera algo de compasión básica por su propia hija». «Ya no soy su hija», dijo Heather, las palabras saliendo como vidrio roto. «Renuncié a ese derecho cuando elegí el dinero de mamá sobre la confianza de papá». El silencio que siguió fue pesado con verdades que ninguno de ellos quería reconocer. Todos habían tomado decisiones,
Decisiones calculadas basadas en el egoísmo y el beneficio a corto plazo. Ahora enfrentaban las consecuencias a largo plazo, y el hombre al que habían agraviado se negaba a hacer su sufrimiento más fácil de soportar. «Tiene que haber algo», dijo Linda, reanudando su caminar. «Alguna forma de llegar a él, algún punto de presión que podamos usar». «¿Qué sugieres?», preguntó Heather. «No sé. Su negocio, su reputación, su nueva esposa. Algo que le importe y que podamos amenazar». Christian asintió, el alcohol haciéndolo más agresivo que estratégico. «Tenemos evidencia de su campaña de venganza, los rechazos de trabajo coordinados, la presión financiera, la manipulación. Podríamos exponerlo». «¿Con qué prueba?», desafió Heather. «Ha sido demasiado inteligente para dejar evidencia directa. Todo lo que ha hecho podría explicarse como coincidencia o fuerzas del mercado». «Entonces lo hacemos directo», dijo Christian, su voz adquiriendo un tono peligroso. «Lo forzamos a reconocernos». «¿Qué significa eso?». Christian tomó otro trago de la botella. «Significa que dejamos de ser educados. Dejamos de aceptar sus mentiras. Hacemos que enfrente lo que nos ha hecho». Linda dejó de caminar, estudiando el rostro de Christian. «Estás hablando de algo ilegal». «Estoy hablando de supervivencia», respondió Christian. «Ya estamos destruidos. ¿Qué es lo peor que podría pasar?». Heather sintió que algo frío se asentaba en su estómago. Reconoció la mirada en los ojos de Christian, la misma desesperación imprudente que había llevado a su aventura, la misma disposición a destruir todo en busca de la gratificación inmediata. «No», dijo con firmeza. «Pienses lo que pienses, no. No puedes hacerte la noble ahora», gruñó Christian. «Eres tan culpable como nosotros. Conspiraste con tu madre para beneficiarte de la traición. Eres tan responsable de este desastre como nosotros». «Precisamente por eso no lo empeoraré», respondió Heather. «Ya hemos perdido nuestras almas. No perderé lo que queda de mi humanidad también». Christian se rió amargamente. «¿Tu humanidad? ¿Crees que todavía te queda humanidad? Destruiste la vida de tu padre y conspiraste para robar sus bienes. Ya estás condenada». Las palabras golpearon a Heather como golpes físicos, pero no se inmutó. «Quizás, pero no voy a agravarlo amenazando a personas inocentes». «Ella no es inocente», dijo Linda en voz baja. «Su nueva esposa. Vive en la casa que debería haber sido mía, duerme en la cama que debería haber sido mía, disfruta de la vida que debería haber sido mía». «Ella no te robó nada», dijo Heather. «Tú lo tiraste a la basura. Todos lo tiramos a la basura». «Cállate», gritó Linda, su compostura finalmente rompiéndose por completo. «Cállate con tu culpa santurrona. Estoy cansada de tu remordimiento constante. Estoy cansada de fingir que lo que hicimos fue peor que lo que nos está haciendo». «Lo que hicimos fue peor», dijo Heather simplemente. «Traicionamos a alguien que nos amaba. Él solo se está asegurando de que enfrentemos las consecuencias». Christian terminó el whisky y arrojó la botella vacía contra la pared, donde se hizo añicos con un sonido como de promesas rotas. «¿Consecuencias?», repitió burlonamente. «Suenas como él. Frío, calculador, dispuesto a sacrificar a la gente por principios». «Quizás eso es lo que aprendí de él», respondió Heather. «Quizás esa es la única herencia que me queda». La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido del tráfico afuera y el ruido distante de otros huéspedes en sus propias circunstancias desesperadas. Tres personas que una vez habían estado unidas en su egoísmo ahora se encontraban aisladas incluso unas de otras. Finalmente, Linda habló, su voz hueca pero decidida. «Volvemos mañana, todos juntos, y esta vez no nos vamos hasta que reconozca lo que ha hecho». «¿Y si llama a la policía?», preguntó Heather. «Entonces les decimos la verdad», dijo Christian. «Sobre su campaña de venganza sistemática, sobre cómo ha estado manipulando nuestras vidas durante años. A ver cómo su reputación perfecta maneja el escrutinio público. ¿Y si eso destruye su negocio y su matrimonio?», desafió Heather. La sonrisa de Linda era fría y vacía. «Entonces sabrá exactamente cómo nos sentimos». Pero mientras hacían sus planes para la confrontación del día siguiente, ninguno de ellos se dio cuenta de que Marcus Weiss había anticipado su desesperación. Se había preparado para este momento, incluso lo había orquestado, y su último y desesperado gambito solo completaría la trampa que había estado construyendo durante 5 años. La última fase de su venganza estaba a punto de comenzar, y sería más minuciosa y devastadora de lo que habían imaginado. Capítulo 9. La última risa. Marcus Weiss estaba en su sala de estar a las 7 de la mañana, observando el coche de alquiler aparcar al otro lado de la calle de su casa por segunda vez en 2 días.
Había estado despierto desde las 5:30, revisando sus preparativos finales y asegurándose de que cada detalle de su fase final estuviera perfectamente dispuesto. Sandra ya estaba en el trabajo, habiendo salido temprano para una reunión con un cliente que la mantendría en el centro hasta la noche. Marcus había sugerido el momento, alegando que necesitaba el día para ocuparse de algunos asuntos de negocios desagradables. Ella le había dado un beso de despedida, confiando como siempre en que él se encargaría de lo que fuera necesario. Esta vez, no tocaron el timbre. Christian saltó la verja delantera, su rostro endurecido con el tipo de determinación desesperada que probablemente lo había mantenido despierto toda la noche. Linda y Heather lo siguieron, los tres moviéndose con el paso decidido de personas que no tenían nada que perder. Marcus abrió la puerta antes de que pudieran llamar. «Buenos días», dijo amablemente. Me preguntaba cuándo volverían. La admisión casual los detuvo en seco. Después de la actuación de ayer, esperaban más negaciones, más juegos psicológicos. En cambio, Marcus parecía casi acogedor. «¿Sabes quiénes somos?», dijo Linda, su voz plana por el agotamiento. «Por supuesto que sé quiénes son», respondió Marcus. «Siempre he sabido quiénes son. La pregunta es si ustedes saben quiénes son ustedes». Se hizo a un lado, indicándoles que entraran. «Por favor, pasen. Tenemos mucho de qué hablar». Dudaron, sintiendo una trampa pero demasiado desesperados para retroceder. Finalmente, Heather cruzó el umbral, seguida a regañadientes por su madre y Christian. Marcus los condujo a su sala de estar, la misma habitación donde Sandra había estado a su lado la noche anterior, donde su nueva vida existía en perfecto contrapunto con los restos de la antigua. El contraste era deliberado y devastador. Cada mueble, cada decoración, cada fotografía hablaba de éxito, estabilidad y felicidad genuina. «Por favor, siéntense», dijo Marcus, acomodándose en su propia silla con la confianza relajada de un hombre en completo control de su entorno. «¿Vas a ayudarnos?», preguntó Heather, su voz apenas un susurro. «¿Ayudarles con qué?», respondió Marcus. «Sus problemas financieros, sus dificultades laborales, su incapacidad general para funcionar como seres humanos decentes». «Con todo», dijo Linda desesperadamente. «Necesitamos dinero. Necesitamos trabajo. Necesitan consecuencias», interrumpió Marcus. «Y las he estado proporcionando durante 5 años». La admisión quedó suspendida en el aire como una confesión y una amenaza simultáneamente. Después de años de negar su participación, Marcus finalmente reconocía su papel en su destrucción. «Así que lo admites», dijo Christian, tratando de invocar algo de su antigua agresión. «Has estado manipulando nuestras vidas, destruyendo nuestras oportunidades, diseñando nuestros fracasos». «Me he asegurado de que la realidad alcanzara sus elecciones», corrigió Marcus. «Nada de lo que hice fue ilegal. Nada de lo que hice fue siquiera particularmente creativo. Simplemente me aseguré de que sus consecuencias naturales no fueran suavizadas por la suerte o la caridad de otros». «Nos destruiste», susurró Linda. «No», respondió Marcus, su voz cargada con el peso de la certeza absoluta. «Ustedes se destruyeron a sí mismos. Yo solo me aseguré de que no pudieran escapar de los escombros». Sacó un sobre manila grueso de su chaqueta y lo puso en la mesa de café entre ellos. «Pero soy un hombre justo. Creo en ofrecerle a la gente opciones, incluso cuando no las merecen». Heather miró el sobre como si pudiera contener la salvación o la condenación en igual medida. «¿Qué es?» «Documentación», respondió Marcus. «Evidencia exhaustiva de cada conversación que tuvieron durante su aventura, cada plan que hicieron para estafarme durante el divorcio, cada ardid que tramaron para beneficiarse de su traición». Abrió el sobre y esparció fotografías sobre la mesa, imágenes de Linda y Christian entrando a hoteles, transcripciones de sus conversaciones grabadas, documentos financieros que mostraban su engaño coordinado. 5 años de investigación, continuó Marcus. Cada mentira catalogada, cada manipulación documentada, cada traición preservada para la posteridad. El rostro de Christian se puso blanco al reconocer el alcance de la vigilancia. «Esto es ilegal. Grabar conversaciones privadas, fotografía no autorizada». «Todo legal», interrumpió Marcus. «Realizado por investigadores con licencia en espacios públicos o con las órdenes judiciales apropiadas. He sido muy cuidadoso para asegurarme de que todo se hiciera correctamente». «¿Qué quieres?», preguntó Linda, su voz hueca por la derrota. Marcus sonrió. Y por primera vez desde su reencuentro, vieron algo genuinamente aterrador en su expresión. «Quiero que entiendan la diferencia entre justicia y misericordia.
Quiero que comprendan el alcance total de lo que perdieron cuando eligieron la traición sobre la lealtad. Señaló las fotografías. Esta evidencia podría destruir lo que queda de sus reputaciones permanentemente. Sus familias, sus amigos, sus contactos profesionales. Todos los que todavía creen que podrían ser personas decentes podrían aprender exactamente de lo que son capaces. «Nos estás chantajeando», dijo Heather. «Les estoy ofreciendo una opción», corrigió Marcus. «La misma opción que me ofrecieron hace 5 años cuando decidieron que mi amor y mi confianza no valían nada en comparación con su gratificación inmediata». Se levantó y caminó hacia la ventana que daba a su jardín perfectamente cuidado. «Pueden continuar tratando de reconstruir sus vidas, sabiendo que estaré observando cada paso, asegurándome de que su pasado los siga donde quiera que vayan». «Oh, ok», exigió Christian. Marcus se volvió para enfrentarlos, su expresión completamente tranquila. «O pueden desaparecer, salir del país, cambiar sus identidades, empezar de nuevo en algún lugar donde su historia no pueda seguirlos». «No tenemos dinero para eso», protestó Linda. «Yo sí», respondió Marcus. «Les proporcionaré a cada uno $50,000 de ayuda para reubicarse en países sin tratados de extradición. Pueden empezar de cero, construir nuevas vidas, convertirse en personas diferentes». La oferta fue tan inesperada que ninguno de ellos pudo responder de inmediato. Después de 5 años de destrucción sistemática, Marcus les ofrecía una vía de escape. «¿Cuál es el truco?», preguntó Heather. «No hay truco», respondió Marcus. «Solo condiciones. Se van de inmediato. Nunca vuelven a contactar a nadie de sus vidas anteriores. Nunca vuelven a usar sus nombres reales. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, regresan a los Estados Unidos». «Nos estás exiliando», susurró Linda. «Les estoy ofreciendo una oportunidad de evitar la destrucción completa de su dignidad restante», corrigió Marcus. «Tomen el dinero y desaparezcan, o quédense y enfrenten las consecuencias de todo lo que han hecho». Christian estudiaba las fotografías, su rostro pasando por la ira, el miedo y el cálculo. «¿Y si nos negamos?». Marcus volvió a su silla, su postura relajada pero sus ojos fríos. «Entonces lo publico todo. Cada periódico, cada plataforma de redes sociales, cada persona que los haya conocido alguna vez verá exactamente de lo que son capaces. Su aventura, sus conspiraciones, sus traiciones, todo se convertirá en registro público». «Nos destruirás por completo», dijo Heather. «Se destruirán a ustedes mismos por completo», corrigió Marcus. «Yo solo me aseguraré de que todos puedan verlo». El silencio se prolongó durante varios minutos mientras asimilaban el alcance de su elección. Exilio o exposición, desaparición o humillación pública. Finalmente, Linda habló, su voz rota y derrotada. «El dinero, ¿cómo lo?». «Transferencias bancarias a cuentas en sus países de destino», respondió Marcus. «Inrastreables, inmediatas y suficientes para establecer nuevas identidades si son cuidadosos con sus gastos». «¿Y nunca nos volverías a ver?», dijo Heather, las palabras cargadas de finalidad. «Nunca», confirmó Marcus. «En lo que a mí respecta, murieron hace 5 años. Esto es solo deshacerse de los cuerpos». Heather miró a su padre, lo miró de verdad, y vio algo que la heló hasta los huesos. Sin ira, sin odio, sin dolor, solo una indiferencia fría y absoluta. Se había convertido en nada para él, menos que una extraña, menos que un recuerdo. «Elijo el exilio», susurró. Linda y Christian intercambiaron miradas, reconociendo que no tenían una opción real. Quedarse significaba la destrucción social completa y probablemente cargos criminales. Irse significaba al menos la posibilidad de reconstruir algo parecido a una vida. «Todos elegimos el exilio», dijo Linda. Marcus asintió como si hubiera esperado este resultado desde el principio. «Excelente. Haré los arreglos en 24 horas. Les sugiero que pasen el día decidiendo sus destinos y despidiéndose de todo lo que no puedan llevarse». Se levantó, recogiendo las fotografías y devolviéndolas al sobre. «Consideren esto nuestra transacción comercial final. Ustedes me proporcionan su ausencia permanente y yo les proporciono los recursos para desaparecer». Mientras se preparaban para irse, Heather se volvió una última vez. «¿Te sientes mejor ahora? ¿Destruirnos te de paz?». Marcus consideró la pregunta seriamente. «Me siento satisfecho», respondió. «Se ha hecho justicia. Se han impuesto las consecuencias. Y las personas que traicionaron mi confianza han aprendido que las acciones tienen un precio». «¿Y Sandra?», preguntó Heather. «¿Sabe con qué clase de hombre se casó?». La expresión de Marcus no cambió, pero algo se movió en su postura.
Sandra se casó con un hombre que valora la lealtad por encima de todo. Un hombre que protege lo que le importa y elimina las amenazas a su felicidad. Ella entiende exactamente qué clase de hombre soy. Heather asintió, comprendiendo finalmente que su padre, el hombre que una vez le leía cuentos para dormir y le enseñó a andar en bicicleta, se había ido para siempre. En su lugar había alguien más duro, más frío e infinitamente más peligroso. «Adiós, papá», susurró. «Adiós, extraña», respondió Marcus. Se fueron sin decir una palabra más, saliendo de su vida tan completamente como si nunca hubieran existido. Marcus observó desde su ventana cómo su coche de alquiler desaparecía por la calle, llevándose a 3 fantasmas lejos de la vida que habían perdido por sus propias elecciones. Esa noche, Sandra regresó a casa y encontró a Marcus trabajando en su estudio, revisando contratos de negocios como si nada extraordinario hubiera sucedido. «¿Cómo te fue el día?», preguntó, besándole la coronilla. «Productivo», respondió Marcus, sentándola en su regazo. «Terminé algunos asuntos viejos que me habían estado preocupando durante años». «¿Asuntos buenos o malos?». «Asuntos necesarios», dijo Marcus, abrazándola fuerte y respirando el aroma de su cabello. «Del tipo que te permite avanzar sin mirar atrás». Sandra se acomodó contra él, confiando en su fuerza y en su amor. No necesitaba saber los detalles de su pasado ni los métodos que usaba para proteger su futuro. Solo necesitaba saber que él nunca traicionaría su confianza como otros habían traicionado la suya. Marcus Weiss finalmente había logrado una justicia perfecta. Las personas que habían destruido su primera familia se habían ido para siempre, exiliadas a rincones lejanos del mundo donde su pasado nunca podría deshacerse, pero donde ya no podría envenenar su presente. Su venganza fue completa, minuciosa y absoluta. Y por primera vez en 5 años, Marcus Weiss estaba verdaderamente en paz. Aquí es donde termina nuestra historia. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y nos vemos.